excusa y se canceló, quedó el proyecto y el terreno y todo. Así fue. Cuando a nosotros nos toca decidir sobre en dónde hacer la refinería, tomamos la decisión de hacerla en Dos Bocas. ¿Por qué? Porque ya Dos Bocas era la terminal, ¿sí?, de petróleo más importante del país. A Dos Bocas llegan todos los ductos, tanto de tierra como del mar de Campeche, y ahí se almacena el crudo de todas las especificaciones, el crudo ligero, el crudo pesado, ahí se hacen las mezclas. Entonces yo siempre digo que la política es suerte. Maquiavelo decía que era virtud y fortuna es suerte. Entonces, de suerte, ¿sí?, encontramos ahí un terreno de Pemex que no sabíamos que existía. Cuando empezamos a indagar, se encontró que el terreno era de Pemex. ¿De cuándo hicieron el puerto? Para la exportación del petróleo. Adquirieron una superficie mayor. Fue como cuando descubrimos de que no habían privatizado las líneas férreas del tren del sureste. Imagínense cómo me puse de contento, porque habían entregado todo, pero ni la del Istmo ni la del sureste las habían concesionado, porque siempre digo, y es cierto, de que el sureste no les interesaba ni siquiera para robar. Entonces, entregaron todo, pero eso no, ahí lo dejaron. Y por eso estamos haciendo el Tren Maya. Si no, hubiera sido muy difícil conseguir el derecho de vía. Por eso se hizo la refinería en Dos Bocas. Entonces, va a tener, por tu pregunta, la mezcla de crudo que requiere. Pemex ahora su inversión la va a orientar a extraer el petróleo que requieren nuestras refinerías. Si necesitamos un 70% de petróleo pesado, Maya, Pemex va a orientar su extracción de crudo para sacar ese petróleo, y el 30% del petróleo ligero. No es extraer el petróleo solo para vender, sino para lo que necesitan nuestras refinerías. Es un cambio completo en la política petrolera. Afortunadamente tenemos de todos los tipos de petróleo, porque desde el primer año invertimos en exploración y tuvimos también la suerte de encontrar 3 grandes yacimientos con muchísimo petróleo de reserva. Y no en aguas profundas. No en aguas profundas,
sino en tierra y en aguas someras. Y tenemos petróleo, podemos consumir petróleo todo este sexenio y vamos a dejar más reservas de las que encontramos cuando llegamos al gobierno. Los combustibles fósiles, ¿cuánto tiempo más vamos a necesitar petróleo? ¿Y cómo se va a sustituir esos combustibles con otras energías, con otros combustibles que se han venido desarrollando, ¿no? Lleva ya tiempo esta discusión, este análisis. Yo deseo con el alma de que ya no se utilice combustibles fósiles porque se trata de recursos no renovables. Tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente. Por eso tenemos que ser muy prudentes y extraer, como lo estamos haciendo, solo lo que necesitamos para nuestro consumo interno. No producir petróleo sin límites para tener dinero y financiar nuestro desarrollo. No, eso no es recomendable, además sería muy irresponsable, no solo porque se agotan los yacimientos, sino porque se trata de la herencia de las nuevas generaciones y no nos corresponde a nosotros disponer de esa herencia, tenemos que cuidarla. Pero hay también otra realidad, no se ha logrado avanzar lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías. Es más la propaganda que la realidad, que los hechos. Desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de que ya no va a hacer falta el petróleo y resulta que cada vez se consume más petróleo y hay inclusive hasta un doble discurso muy hipócrita, porque se habla de que hay que enfrentar el cambio climático, pero se está promoviendo que se extraiga más petróleo al mismo tiempo, por los intereses económicos que existen en el mundo. Entonces, hay cumbres sobre el cambio climático, pero casi al mismo tiempo países productores de petróleo están llevando a cabo acuerdos, a veces sin consenso de países productores. Grandes potencias deciden producir más. Y bueno, ¿qué está pasando? Que hay una demora en la creación de las energías alternativas. Por ejemplo, los carros eléctricos, pues sí, es muy importante, ya los hay, pero va a llevar más tiempo.